Abrazos y besos a todos los que me escuchan. Y hoy el sol volvió a salir. Muchísimas gracias, corazones, a todos los que estuvieron presentes de alguna manera el día de ayer. Como ustedes sabrán y ya se habrán enterado, nuestro país amanece el día de ayer, pues, incendiado. 11 estados de la República con origen aquí, donde estamos exactamente nosotros, su servidora, en la ciudad de Guadalajara y sus alrededores. Y de aquí pues empieza a dispersarse todo el polvorín hacia el resto de la República y aunque noticias sobran, bueno, pues son momentos, corazones, en los que, ya lo habíamos comentado la semana pasada, viejas narrativas ya no se sostienen y pues todo empieza a caer. Las carreteras, los aeropuertos. Ayer un día sin duda por demás caótico y desafortunadamente muchas personas con tantas fake news y tantas intenciones quizá de los mismos grupos de revueltas, porque hay muchos, pues a sembrar, a sembrar, a sembrar el pánico y pues no saben qué esperarse. Tantas fotos y tantas noticias que cualquiera de nosotros es difícil diferenciar si son reales o no son reales. ¿Qué es lo que pasa? Y quizá el podcast del día de hoy va encaminado a que realmente nos quedemos, como siempre, con el mensaje profundo y real de lo que está sucediendo. 90% de lo que está sucediendo, corazones, nosotros viendo cualquier, ¿cómo se llama?, documento oficial o cualquier versión oficial, pues el 90% de lo que pasa la ciudadanía no lo sabe, ni lo sabremos, si no es que estamos de alguna forma conectados con algún coto de poder. Por eso habíamos dicho que este año los viajes pues no eran recomendables porque iba a estar absolutamente movido los temas de la comunicación, de los medios de comunicación y sin duda con la vorágine de información y pues en este caso nosotros pues al vivir aquí pues tenemos muchos familiares y tenemos amigos y tenemos gente querida, cercana, que tengo que abrir un paréntesis y esto es algo muy importante de mencionar. Estos tiempos cuando todo está caótico, cuando las cosas se ponen y cambian tanto, cuando se ponen de un color indescriptible de vivir, sobre todo a nivel de violencia y de riesgo y de tal, estos momentos son momentos en donde precisamente necesitamos a los humanos. Y aunque sea a la distancia, déjenme decirles a todas las personas que dedicaron 2 minutos para marcarme, para hacerse presentes. Tengo no solamente aquí en mi corazón, sino tengo agradecimiento más del que te puedas imaginar a todos los que ofrecieron su casa para mi hija, para mí, a todas las personas que a la distancia nos hicieron saber que de alguna manera están presentes para cualquier apoyo, ayuda que necesitemos en algún caso hipotético. Les agradezco de verdad muchísimo. Es sorprendente que quizá las personas de primer círculo que esperamos que se comuniquen o que estemos de alguna manera en comunicación o en red, pues desafortunadamente pues no es así. Y de las personas que quizá menos pensamos que van a estar presentes están. Así que gracias, gracias. Son momentos sorprendentes de saber todas las personas con las que contamos y con las que realmente no. Y bueno, nuestro país eh, estuvo ayer en polvorín porque aquí pues se encontraron curiosamente buscándolo años, pero ahora dijeron que siempre sí. Por eso les digo, 90% de lo que sucede no lo sabremos realmente. Todas son estrategias y cuestiones que nosotros no comprendemos, sin embargo, pues tienen a la población civil pues en medio de sus situaciones. Encontraron a la persona que dirigía 63 países de tráfico de drogas químicas y uno de los cárteles pues, más importantes, el más importante del país,
actualmente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todas las fuerzas que apoyan estas situaciones, pues como hicieron con nuestros hermanos queridos de Venezuela, que por un lado, bueno, se llevan al sujeto o capturan al sujeto que buscan. Lo mismo sucedió con nuestros hermanos de la manada cuántica de Culiacán, de Mazatlán, alumnas que vemos por cámara y que nos damos cuenta que es realidad tan difícil, cumpliendo ya casi 600 días de una revuelta llamado el Culiacanazo. ¿Por qué? Porque van, capturan a los sujetos que capturan y se van, dejando atrás pues los polvorines que al final, ahora que nos toca a nosotros, reorganizarnos a nivel de, primero, a nivel de la sociedad, a nivel energético y a nivel moral y a nivel espiritual. Por eso te digo que febrero, marzo es la ruptura fuerte. Todavía todos estos meses vamos a vivir lo que se llama el efecto gato pardo. Es revolverlo todo para volver a dejarlo igual. Y como siempre lo han hecho así, pero como ya estamos en tiempos en donde es inminente las caídas de las cabezas, las caídas de Roma, lo habíamos mencionado, una gran cabeza caería y pues lo estamos viendo que tras un montón de fuego y de protestas por esta misma intervención, el tema es que esto va solamente empezando. Solamente va comenzando un gran cambio y un gran reto para los que lo vivimos y nos toca encarnar en esta latitud, tiempo y espacio. Nos toca vivir un reto de adaptación, un reto de, bueno, de fluir con la realidad y cada quien lidiando con sus miedos como todos los vivimos, sin duda, porque nos da temor, pues nuestra gente, desde luego, nuestros hijos y tal. Pero con el aprendizaje enorme que nos dejó la pandemia, el encontrarle otros valores a estar en casa cuando se suscita, se le solicita a la ciudadanía quedarse en casa y a partir de ahora, es ahora sí que fue una recomendación para cerrar el año pasado de diciembre, esa recomendación de aprender a estar más en calma, aprender a que la casa no nos pique, aprender a tener un poco más regulado el sistema nervioso dentro de casa que fuera. Porque pues esto es solamente empezar, ¿no? Mover una cabeza grande implica evidentemente un reajuste y cuando decimos, y lo que decimos que está escrito, ¿no? La caída de Roma y los grandes cambios que vendrán, pues en países como el nuestro sabemos que eso implicará mover al menos el 80% de lo que controla este país en todos sus ramos, ¿no? Desde cotos de poder ejecutivo, ejército, todo. Entonces, pues no es un cambio sencillo, no es un cambio para un día, no es un cambio para 15 minutos. Independientemente de esos cambios que se tienen que hacer, lo que realmente está en lo que está en juego en realidad en el tablero, al final es la conciencia a través de esta experiencia. Salvador Mingo dice que la manera de reaccionar son los ladrillos con los que vamos a construir la vida que queremos. Y la vida que queremos, corazones, yo ayer me ponía a plantear en casa porque, bueno, yo prácticamente que todos los domingos es el mismo ritual de estar en casa. Para mí es un día sagradísimo, sábado, domingo. Trato de estar lo que más se pueda en casa y hacer un poquito de jardinería y leer un poquito. Y estaba sentada en silencio y oía los pajaritos. Oía como dejó de moverse tantos autos y motos y transporte público, se empezó a escuchar una quietud y empezaba a escuchar los pájaros. Y me pareció un momento mágico. Mágico verdaderamente porque me di cuenta a través de esta frase, construir la vida que queremos. Y por más difícil y aberrante que pueda sonar esto, quizá la magia sería encontrar que esa vida que queremos ya la tenemos, corazones. Ya la tenemos porque estamos bendecidos en muchas formas
y la forma de orar es orar por todos aquellos que no la están pasando tan cómodamente como nosotros, que ese trago amargo que tuvieron que vivir no es tan fácil de resolver como es para otros. La oración es de agradecimiento profundo porque la vida que queremos, que hubieran querido nuestros ancestros en épocas de guerra, que hubieran querido nuestros ancestros en épocas de conflicto y de carencia, pues tenemos la manera de resolverlo, corazones. Entonces, la verdadera oración es primero que nada de agradecimiento profundo por todo lo que hay, todo lo que tenemos. Tenemos hasta redes de comunicación para sentirnos cerca, los que estamos lejanos. El día de ayer, repito, pues difícil para los que no la tenían tan cómoda de haber estado un domingo en casa, sino que estaban fuera y no podían regresar. De nuestro círculo cercano, personas que tenían que aterrizar ayer en la ciudad de Guadalajara y pues el aeropuerto obviamente no los dejó aterrizar, aunque la versión oficial decía que no había ningún problema, pero pues gente querida nuestra que tuvo que dormir en Atlanta, en Austin, Texas, es decir, este tipo de situaciones en que no pueden llegar a casa y al menos saber que están con la familia y ya no saber si sea mejor que estén fuera, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Mis queridísimos y amados amigos doctores, el día de ayer que tuvieron que estar en 3 hospitales dando de alta gente, apoyando, pues ellos que tienen una labor hacia la salud y que de manera inminente salen a atender personas a los hospitales en medio de la noche o muy temprano en la mañana, por ellos es por los que se ora, porque hacen un servicio inmenso y sin duda para los bomberos, que creo que dentro de todos los servidores públicos, el servidor público que realmente expone y está libre de corrupción y todo eso son los bomberos. Así que todas esas familias que saben que sus seres queridos salen a trabajar, pero que al final ese trabajo es un servicio hacia la comunidad, por ellos oramos, por los que no tienen opción de quedarse en su casa y tienen que salir por un sentido de servicio y de deber. Hay tantos escenarios, hay tantas agendas, hay tantas situaciones alrededor de esta situación que claro, la recomendación primaria es, pues sigamos las recomendaciones, quedarnos en casa, no hay necesidad de salir, pero vamos a ir al objetivo primordial de este mensaje del día de hoy, corazones, y bueno, pues claro, estamos ambiciosamente, dicen ambiciosamente, que en 4 meses en esta misma ciudad va a haber una Copa Mundial con 1 millón de visitantes de todo el mundo. Pues vamos a ver cómo dicen allá que se muevan las cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en este movimiento. No va a ser algo que no hayas escuchado, sin embargo, va encaminado a lo siguiente. Si la recomendación es quedarse en casa, bueno, vamos a hacerlo, pero ahí viene el reto, porque estar en casa es encontrar el sentido de estar en casa, de comunicarnos entre las personas que estén en la casa, de estar en calma, de saber que pues cada quien tiene su casa y no podemos estar todos juntos, aunque quisiéramos, ¿verdad? Encontrar ese amor y esa armonía, el reto será estar dentro de casa y muy importante, aparte de seguir las recomendaciones, que es clarísimo que tendríamos que respetar, porque si no vamos a participar en ayudar en nada, pues lo mejor es no estorbar. Sino empezar a flexibilizarnos y a clarificar nuestra mente cuando tengamos que hacer ajustes y cambios. Que si los chicos no van a la escuela, que si tenemos que cambiar tal viaje, que si tenemos que adaptar ciertas cosas en el trabajo. Es decir, muchas personas tienen muchos retos. Para quien es empleado, pues de su empresa o de su trabajo le dicen, pues trabajas desde casa o no vengas y ya está. Pero hay montones de personas que llevan empresas, que llevan negocios, que tienen negocios de perecederos, de alimentos y que pues de repente el cambiazo del giro de mañana no abres, pues evidentemente repercute
pérdidas y por todo eso que tenemos que transitar, por eso es que hay que orar, para tener la fortaleza, la claridad, la flexibilidad, el entendimiento para tomar desde ese lugar las mejores estrategias o soluciones familiares y para sus negocios. Mi recomendación, corazones, es lo siguiente. Hay que vigilar las imprudencias, porque eso ya lo vimos con personas que pasaron lo mismo en Culiacán. Las imprudencias con los jóvenes, el pensar que no pasa nada, ¿no? El capricho, el antojo. Em, Hay que vigilar mucho el impulso ansioso de no importa, voy y hago esto. Es decir, si no hay necesidad de moverse mucho o de salir, pues no hay que hacerlo hasta que más o menos vayamos entendiendo, porque esto va a ser constante, vamos a ir y venir en cambios. Y repito, todavía ni siquiera vamos a tener como la certeza o la constancia de decir, acuérdense que ya ahorita demostramos que ni la izquierda ni la derecha, ni arriba ni abajo, y que prácticamente este cambio es apolítico, ya no tiene nada que ver. Todas esas versiones de todos esos que vemos que se pintan de colores, pues no, ninguno. Tenemos que entender que lo vamos a tener que transitar. Mucho civismo porque pues hay negocios y personas que sí eligieron abrir sus tienditas y tal, entonces hay colas muy largas, personas que a través del miedo se paniquean y quieren arrancar ya cosas, la velocidad en la que se conduce, digo, sabemos que queremos llegar, sabemos que queremos estar ya en nuestra casa, pero todas esas son condicionantes para no generar mayor energía como ya está movida. La velocidad al manejar, el mover sus precauciones. Créanme que no nos va a pasar nada con lo que tenemos en casa, nadie se va a morir de hambre, no pasa nada. Corazones, tendríamos que empezar a compartir mucho más, empezar a abrirnos un poco más al humano, porque el reto es ese. Quiero que entiendas que parte del juego, la sonaja de afuera viene para que lo que sucede adentro de las casas, en las convivencias, en la comunicación, y lo que sucede adentro, no de la casa, sino de nuestro corazón, sea la manera de reaccionar. ¿Me explico? Es decir, em, cada quien decidirá cómo quiere transitar prácticamente que todo este año, ¿no? Lo queremos transitar queriendo salvar a todo mundo y no pudiendo salvarnos ni a nosotros mismos. O hay quien quiere transitarlo y empieza con negación. Ah, yo no quiero saber nada, yo no me entero de nada y con la evasión, pues estoy mejor, ¿no? Dicen que ojos que no ven. O personas que, vamos, muy metidas en pensar que lo que están diciendo en las versiones oficiales son reales. Pues cada quien lo transitará como necesite su propio programa. La invitación es entender que desde la luz todo tiene un sentido y el arte es encontrarle el sentido. La sonaja existe afuera para que nosotros logremos generar valores, convivencia y tranquilidad aquí adentro. Calma y sobre todo mucho agradecimiento porque pues nosotros ni podemos decir que es un encierro si estamos aquí en un libro, en colaboración, comiendo unas mandarinas deliciosas todavía que nos quedaron del Año Nuevo chino, jardineando un poco. Es decir, dejemos que lo que no tenga que ver con nosotros en injerencia directa suceda, porque en realidad el arte saca adentro, los que tenemos en nuestro corazón y cómo nos comportamos con ellos. De nada sirve estar en una casa muy guardados, muy seguros, con una pata en la puerta, viendo a qué horas me dicen que ya puedo salir para salir corriendo a hacer nada importante allá afuera, nada importante allá afuera, porque hay que encontrar esos verdaderos valores. De nada sirve estar adentro de casa, todos en sus pantallas, nadie convive, nadie platica. Vimos unas películas antiguas ayer que me encantó volverlas a ver, o la charla, o cocinar juntos, o vamos poniéndonos a arreglar algo, vamos poniendo a hacer en equipo de alguna manera
algo que nos ayude a prever. Es decir, la mayor prevención ni siquiera son las cosas, ni el agua, ni nada de eso. La mayor prevención es entender que ante los cambios que hay, viene un aprendizaje en nuestro carácter. Este fin de semana estaremos en línea, encerraditos, viendo a nuestro grupo online y creo que va a ser, para mí, al menos a nivel personal, sumamente gratificante trabajar inteligencia emocional precisamente para entender la reactividad hacia dónde se va. Hay quien le preocupará mucho el dinero, hay quien le preocupará mucho la familia, hay quien le preocupará mucho las escuelas de los hijos, es decir, hacia donde nuestro programa nos lleve, vamos a tener que llevarle pues esa claridad, ¿no? Al final del día estamos más comunicados de lo que antes estuvimos y deberíamos discernir tantas informaciones que no es necesario poner atención, pues es un arte también, porque ahora corazones ya se dieron cuenta qué difícil es discernir y cada vez va a ser más complicado. Hay muchos polvorines, hay cerca de 53 conflictos bélicos en el planeta, todos en el mismo estado como amanecimos ayer, al 54321. Y polvorines más grandes, nosotros pensamos que sabemos quién orquesta todo y por dónde va, pero ni siquiera va a ser por ahí. Así que dejemos el flujo de las cosas, pongamos atención en la adaptación y en tomar otros valores, ¿verdad? Unos valores quizá mucho más hacia la convivencia, hacia el ahorro, hacia a lo mejor preparar alimentos en donde aprovechemos lo que tenemos. Es decir, el reto está en otro lado, si se dan cuenta, ¿no? El reto de supervivencia en este tiempo está en otro lado. Tantas vanidades que han construido. Mira, nosotros en nuestro país tenemos un inconsciente colectivo pesadito y un karma pesadito. Y los que tenemos que encarnar aquí, pues tenemos que trabajar en eso. Es decir, yo grabé un podcast que se llamaba Somos un pueblo sin padre. Cuando nosotros no tuvimos seguridad psicológica, sobre todo por falta de figura masculina, entonces busca la gente control y poder. Y esa ha sido la semilla, corazones, de que se hayan levantado mentes brillantes, pero para la maldad, que se hayan levantado estrategas, caudillos tan grandes y que son los cárteles mexicanos, precisamente porque hay una inseguridad psicológica que nos ha llevado a este país a vivir este inconsciente colectivo, todo por dinero. Y ni siquiera es dinero, es el poder. Y muchos que han pasado inclusive por la presidencia de este país, pues están enfermos de poder. No es ni siquiera un tema de dinero, sino de control y poder sobre los otros. Y cuando vemos estas cosas que suceden a cada uno de nosotros que nos atañe vivir, pues tendremos que revisar esas situaciones del inconsciente familiar y colectivo que viene muy arraigado. Por algo nos tocará sanar eso adentro de nosotros, quitarle tanta importancia a los temas, a las vanidades, a, a tantas cosas que se van a venir ahora en karma desde el Saturnazo. Y déjenme decirles para cerrar este podcast, apenas lo di cuenta ayer, que a este sujeto que detuvieron porque es el capo más buscado del mundo y el que movía una fortuna más grande que Meta y que Google si se hubiera medido, 63 países, repito, de control con el cártel este de aquí, pues se supone que lo capturaron, le dieron muerte. Bueno, ese señor, 17 de julio de 1966, caballo de fuego, le cayó el Saturnazo. Desafortunadamente, pues los tiempos están así. ¿Casualidad o no? Cuéntamelo tú, ¿qué piensas de todo esto? Los retos están mucho más profundo de lo que vemos. Así que me va a encantar a través de este medio, en la medida que se pueda, acompañarnos y pues darnos cuenta que el mundo es así, Facundo. Lo importante es qué sucede adentro de nosotros, cómo construimos la vida, qué queremos aquí adentro de nuestro corazón.
Yo por lo pronto estoy al día de hoy profundamente agradecida por cada día que hasta el día de hoy he vivido, por cada regalo y cada bendición que me ha dado la vida. Y estoy profundamente agradecida, sorprendida amorosamente por tantos corazones que se han hecho presentes, como esta preciosa familia que a través de estas situaciones nos damos cuenta que tenemos. Los que estamos sólidos en esta familia, a través de estos eventos nos enteramos que estamos aquí, porque estamos sostenidos en la luz, y en la luz hay claridad mental, y en la luz tenemos absolutamente siempre el camino abierto. Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao, chao.